Listo, ahora en lo que se refiere a que es la físico-química, nos interesa conocer un poco de lo que es una ecuación de estado, ¿de acuerdo? Una ecuación de estado, hacerlo un poco por ahorrar tiempo, pero dice ecuación de estado. ¿Y qué es una ecuación de estado? Es aquella que nos indica el estado termodinámico del sistema, o sea, nos va a decir cómo se encuentran, cuáles son los valores determinados de ciertas variables, presión, temperatura, volumen, ¿ok? Pero de esta manera, si ustedes tienen su sistema, que es el donde nos queremos concentrar, tiene determinados variables termodinámicas, ¿de acuerdo? Si ustedes conocen, por ejemplo, la presión de este sistema y la temperatura, ¿ok? Ustedes con una determinada ecuación de estado podrían calcular, por ejemplo, el volumen, ¿ok? Ahora, digamos que tiene una determinada cantidad de partículas, ¿no? Y que el volumen también depende de eso, ¿no? Depende de cuántas partículas haya, con qué presión estén chocando y la velocidad a la que se estén moviendo. Por lo tanto, van a tener una ecuación de estado en la cual van a poder calcular el volumen en función de otras variables, en este caso presión, temperatura y el número de partículas. Esto es una ecuación de estado, aquella que relaciona las variables termodinámicas, y no necesariamente tiene que tener esta forma, ¿no? Puede tener diferentes. Por ejemplo, en el caso del gas ideal, recuerden que para el gas ideal la ecuación de estado es esta: PV igual a nRT. Si la acomodamos de manera que quede B es igual a NT sobre P, y aquí ponemos R es una constante, entonces no tiene valor. Esta, si se fijan, es que yo encerré aquí. Es una ecuación de volumen, ecuación de estado, que está en función de la temperatura, de la presión y del número de partículas. Pero como les recuerdo, R es una constante, entonces siempre vale igual. Entonces, de la misma manera en que yo despejé la ecuación de estado del gas ideal, para obtener esta de abajo podemos obtener diferentes ecuaciones de estado, ¿no? Por ejemplo, una que sea de presión, que va a ser una función del volumen, la temperatura y el número de partículas, ¿de acuerdo? Igualmente puedo hacer una que sea de la temperatura, que va a ser función de la presión, del volumen y del número de partículas. Entonces, como ustedes pueden ver, es en función de las variables que ustedes pueden medir, pueden obtener una ecuación de estado para obtener los demás valores en ese estado termodinámico, ¿de acuerdo? Entonces, algo importante aquí. Muchas veces, muchos de los sistemas que se trabajan son sistemas, si vamos a abreviar sistemas, son sistemas cerrados, ¿de acuerdo? Que significa que no va a entrar ni salir partículas, por lo tanto, N sería fijo. Y pues no tiene caso estar cargando la letra N para todos lados, ¿no? Si no vamos a notar un cambio en el número de partículas. Por lo tanto, se define una nueva variable que es muy utilizada y que denominamos como VM, que es el volumen molar. Y el volumen molar se define como el volumen entre el número de moles. Esta expresión de volumen molar es muy utilizada. Vamos de nuevo a la expresión del gas ideal. Tomando a partir de esta de aquí, podemos pasar dividiendo los números de moles y nos va a quedar TR sobre P. Entonces, en lugar de Bn, ponemos simplemente volumen molar es igual a T por R entre P. Y esta es la ecuación del volumen molar para el gas ideal. Muchas veces cabe mencionar que desde un principio el problema lo de decir estamos tratando con un sistema cerrado o con número de partículas fijo. Y en lugar de poner el volumen molar, directamente lo van a tratar como EB, o como B con una rayita, o como B con una especie de pestaña, ¿no? De virgulínea. Entonces, ya dependiendo del uso que se le dé, pues va a ser justamente esto, ¿no? Ahora, vamos a hacer otra relación de expresiones. Algo muy importante, o una técnica muy utilizada, por ejemplo, en físico-química, es el uso de derivadas parciales. Y hay una regla que dice que la derivada parcial de x sean tres variables x, y, z. La derivada parcial de x respecto a y, manteniendo constante z, que multiplica la derivada de y manteniendo respecto a z, manteniendo x constante, que multiplica la variable de z respecto a x manteniendo constante y, o sea, fíjense, son las tres variables, es igual a menos 1, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer esta misma regla, pero usando las variables P, ¿ok? Las variables de presión, de volumen y de temperatura. El volumen es volumen molar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar de tal manera
que la derivada parcial, ¿qué expresión que es? La derivada parcial de la presión respecto al volumen a temperatura constante multiplicada por la derivada del volumen respecto a la temperatura a presión constante por la derivada de la temperatura respecto, en este caso, ¿qué me falta? La temperatura respecto a la presión, ¿cierto? Es la que está abajo, y a volumen constante es igual a menos 1, ¿de acuerdo? Ahora vamos a despejar esta variable de aquí, de tal manera que nos va a quedar que la derivada de t respecto de p a b constante va a ser igual a, en este caso, estos están multiplicando, van a pasar dividiendo, ¿no? Pero directamente los podemos poner en la parte de arriba si nosotros lo vamos a poner completo. Va a ser menos 1 entre, en este caso, las variables que son el cambio de p respecto de b a t constante y el cambio de b respecto de t a p constante. Entonces, en lugar de expresarlos de esta manera, las podemos subir a la parte de arriba con un factor de menos 1. Si lo ven de esta manera, de acuerdo con no lo pongo porque estaría mal aquí. Pero lo puedo mandar a la parte de arriba con un factor de menos 1. De tal manera que esto nos va a quedar como el cambio de p respecto de b a t constante a la menos 1 por el cambio de b respecto de t a p constante a la menos 1. Y ahora lo que hacemos es que este menos 1 lo vamos a aplicar para voltear estas variables de aquí. De tal manera que vamos a tener el cambio de t respecto de p a b constante, que va a ser igual al cambio de b respecto, aquí me fue el menos 1, perdón, el menos 1, ahí está, respecto de p a t constante, que vamos a aplicar el cambio de t respecto de b a p constante, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a vamos a voltear estas expresiones, ¿de acuerdo? De tal manera que yo quiero obtener el cambio de la presión respecto a la temperatura a volumen constante, y esto obviamente va a ser igual a menos el cambio de p respecto de b. Igual hice un poco de trabajo de extra, ¿verdad? Pero lo fui secando según cómo se nos fue ocurriendo, como iba viendo los cambios respecto de t a p constante, ¿de acuerdo? Lo tenemos de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a mandar, en este caso, esta expresión, vamos a conservar esto, vamos a mandar esta expresión abajo, ¿no? De tal manera que la derivada de p respecto de t a b constante va a ser igual a menos el cambio de b respecto de t a p constante, y esta va a pasar como menos 1, pero vamos a voltearla de una vez para quitarles ese menos 1 y a t constante, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esa expresión, y ahora vamos a multiplicar la parte de arriba y la de abajo por, bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Y vamos a recalcar, aquí hay unos valores importantísimos en físico-química, y es que nos indican justamente la evolución de un sistema respecto de la temperatura o de la presión. Uno de ellos es, vamos a ponerlo, se le llama la dilatación térmica, ¿de acuerdo? Dilatación térmica. Una dilatación térmica que se suele utilizar con la letra alfa, donde alfa, que es una función de t y de p, la vamos a definir como el inverso del volumen respecto de la, que multiplica la derivada del volumen respecto a la temperatura a presión constante. Este volumen es molar, ¿de acuerdo? Y tenemos también la compresibilidad isotérmica. La compresibilidad isotérmica, que se enuncia en este caso con una capa, letra griega kappa, que también es función, en este caso de la temperatura y de la presión, y esta se define como menos el inverso del volumen, que multiplica la derivada parcial del volumen respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante. Ahora, el primero les indica justamente la expresión o el aumento del volumen que tiene un cuerpo si ustedes le adicionan temperatura, ¿no? Si lo están calentando. Entonces, algo muy importante. Mientras que el segundo les va a indicar la evolución que tiene un cuerpo en cuanto a la reducción de su volumen si le aplicas una presión, ¿de acuerdo? Entonces, vean, ambos nos indican el cambio de volumen. Este aumenta conforme lo calientas, este disminuye conforme agregas presión.
¿de acuerdo? De tal manera que si ustedes ven las expresiones que tengo acá, simplemente vamos a multiplicar y dividir arriba y abajo por 1 sobre B. Y el cambio de presión respecto a la temperatura a volumen constante va a ser igual a 1 sobre B de la derivada de volumen respecto a la temperatura a presión constante, y para fines prácticos el menos lo acomodamos abajo, 1 sobre B del cambio del volumen respecto a la presión y a la temperatura, que tenemos aquí ni más ni menos que alfa sobre kappa, y así es como nosotros podemos sacar la relación entre ambos coeficientes.